Bueno, hoy vamos a conversar con Débora Tajer, que hace muchísimas actividades relacionadas con todos los temas y problemas que nos importan. Yo solo hice un pequeñísimo recorte para presentarla, porque si no nos lleva todo el tiempo de la entrevista, porque Débora desde muy jovencita trabaja en estos temas y problemas. Entonces solo diré ahora que es la profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA, primera cátedra que trabaja género en una universidad en Latinoamérica, primera cátedra de grado, y también está a cargo de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental en la misma facultad y universidad. Desde el punto de vista institucional más grande, que está muy visible en este tiempo. Ella es asesora de honor en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y ha escrito muchos libros en compilaciones, capítulos de libros y tal, y yo elegí para ahora nombrar los dos libros de autoría, que son Heridos Corazones, donde ella cuenta toda su tarea de tesis doctoral, que ha sido ciclópea, me consta, sí, enfermedad cardiovascular desde una perspectiva de género, que es un gran aporte al campo, y por otro lado, un libro de reciente aparición en la plena pandemia y cuarentena, que se llama Psicoanálisis para Todes. Entonces, para empezar por algún lado, en una conversación que articula con nuestra investigación, que indaga políticas del cuidado y salud mental, atendiendo a la experiencia de colectivos trans travesti en Argentina, arranco yo, después cuando quieran las compañeras hacen preguntas, preguntándote, Débora, ¿qué te llevó a escribir un libro que se llama Psicoanálisis para Todes? ¿Por qué hace falta un psicoanálisis para todes? Bueno, a mí gracias Sandra por la presentación. Para mí es un gusto estar acá con el equipo de la investigación. Sandra y yo nos conocemos hace muchísimos años porque trabajamos juntas en la Cátedra de Estudios de la Mujer. Entonces, Sandra ya estaba cuando yo ingresé, y bueno, somos amigas hace 30 y pico de años. Así que bueno, colegas también. Me es un gusto estar acá. ¿Y por qué? ¿Por qué el título? ¿Por qué hice el libro? Después les cuento, pero ¿por qué el título del libro? Porque me parece que era muy importante, primero, poner un título con lenguaje inclusivo, me parecía que era un acto político importante, y por otro lado, quería dar una señal de que no hay que hacer un psicoanálisis especial para los especiales, sino que el psicoanálisis en general tiene que ser revisitado en su matriz binaria, heteronormada, patriarcal, colonial también, ¿no? Y para pensar todos los problemas en el campo de la salud mental. Entonces, eso es lo que quise decir. Y quise decir que se tiene que abrir conceptualmente a nivel de las herramientas para que quepamos todos, ¿no? Entonces, esa es la razón de ese libro, y de hecho la bajada del libro es por una clínica post-patriarcal, post-heteronormativa y post-colonial, porque quienes trabajamos desde este campo ya no estamos solo criticando a la matriz binaria y moderna del psicoanálisis, sino que tenemos propuestas de un psicoanálisis que fugue de esa matriz. Entonces, me parecía muy importante desde el título señalar que el libro daba aportes a un psicoanálisis que no dé vergüenza, un psicoanálisis que esté a la altura de las circunstancias actuales, que tome los nuevos problemas o las nuevas demandas, porque algunos no son nuevos problemas, sino que son nuevas demandas de los colectivos que se han empoderado y piden otra cosa, porque ha cambiado la demanda. La gente ya no, hay ciertas cosas que ya no quiere más. Entonces, me parecía importante, el libro es eso, y el título quería que transmita esa intención. Claramente la transmite. Y para tu gusto, para que el psicoanálisis y el campo más amplio de la salud mental de veras sea para todos, es decir, una salud mental o un criterio de salud integral e inclusivo.
qué cuestiones sí o sí deben contemplarse, porque vos ahí estás debatiendo con un psicoanálisis que decías, por la negativa, da vergüenza, ¿no? Decías que no da vergüenza, hay uno que sí da vergüenza, en tanto hay cuestiones que quedan por fuera. Y te amplió la pregunta más hacia el campo más amplio de la salud mental, y vos para donde quieras ir, te escuchamos. Bueno, en principio quería decir algo que a mí me gusta mucho de la Argentina con respecto a la relación con el psicoanálisis. Después voy a decir lo que no me gusta, pero voy a decir primero lo que me gusta. Me parece que Argentina tiene una tradición muy linda y muy interesante de un psicoanálisis que se hizo plebeyo hace mucho tiempo. Es decir, que entró en los hospitales desde hace muchísimos años con Pichon Rivière en el Borda, con Goldenberg en el Hospital Ahora Evita. Entonces tenemos experiencia de gente con perspectiva psicoanalítica trabajando en casi todos los temas, lo cual no pasa en otros lados. Sí. Les cuento, por ejemplo, a partir del libro y a partir de la pandemia y el Zoom, me empezaron a invitar a un montón de lugares que no me tienen que pagar el pasaje. Claro. Claro. Entonces, te permite hablar con gente de otras realidades. Y me preguntaba una colega en México, ¿cómo es alguien con perspectiva de género, una psicoanalista con perspectiva de género trabajando en violencia de género? Porque allá no tienen. Claro. Porque la gente que hace psicoanálisis en México proviene de los sectores más altos y atiende a los sectores más altos y a lo mejor no se ocupa de la violencia de género, ¿sí? No entra en esos temas que son más de territorio o más de políticas públicas, sino que es una clínica tradicional de consultorio, que acá también se hace, pero acá hay psicoanalistas en todos lados, digamos, trabajando en los planes de acceso a la justicia, en consumo problemático, en violencia, en todos los temas. Entonces, esa es la parte interesante de nuestro país, por eso digo lo colonial, poder relatar las experiencias de nuestro país con todas sus enseñanzas. Y también toda la gente que ha trabajado desde derechos humanos, que son herramientas que trabajamos para quienes hacemos género, esas herramientas las tomamos porque son muy afines. Entonces, esa es la parte positiva de lo cual yo abrevo y me gusta dialogar con ese psicoanálisis. De todos modos, ¿qué es lo que yo le critico? ¿Sí? En donde incluso ese psicoanálisis debe avanzar. Es en que es binario, hay un esencialismo ligado al cuerpo, ligado al reproductivo. Por otro lado, Freud nos dice que la pulsión no tiene objeto, es decir, que quien nos gusta o a quien amamos no es a priori, sino que se construye, pero aun cuando dice eso, y permitiría entrar a todas las disidencias sexuales, el psicoanálisis, a pesar de eso, fue siempre heteronormado. Y de hecho, homologó homosexualidad con perversión, ¿no? Porque homologó con perversión todas las sexualidades que se van de lo reproductivo. Eso en la práctica, aun cuando la teoría da para otra cosa. Entonces, esas son las cuestiones que a mí me parecía importante discutir y son las que yo propongo. Por el otro lado, también con respecto a los existenciarios trans, hay que explicar que la identidad de género se construye muy tempranamente. En eso la mayoría está de acuerdo, pero solamente la cis, la trans hay que explicarla. Y lo que yo digo es lo que aprendí, que tanto lo trans como lo cis son parte de la diversidad humana. No es que uno hay que explicarlo y el otro no. En todo caso, expliquemos todo. Y la explicación es que hay una propuesta identificatoria, pero digamos, el cachorro humano o el cachorre toma lo que le atrae por diversas razones, consciente e inconsciente, y así es. O sea, no hay nada traumático, no hay nada inconsciente más raro que otro cuando hay una infancia trans. Y también la cuestión de que el existenciario trans, digamos, o el reconocerse con una identidad diferente a la otorgada en origen, puede darse en diferentes momentos de la vida. Puede ser muy temprana y puede ser muy tardía. Entonces, eso es parte de lo que también hay que poder explicar desde el campo psicoanalítico y como parte de la diversidad humana. No como algo ahí que le pasó, que el padre fue así, que la mamá fue así, porque hay mucha gente que tuvo los mismos padres y la misma madre si es cis. Claro. Digamos, nada explica nada.
En todo caso, después tenés múltiples combinatorias entre lo traumático y cierta identidad, bueno, eso en lo infantil, pero después también está toda la cuestión de la discriminación, y que es un tema muy complejo, el vivir en el armario, bueno, que genera impacto en la salud mental. Entonces, esas son cuestiones que hay que poder tematizarlas dentro de este campo, y todavía digamos, nuestros colegas, estos temas todavía no. Si bien hay una diferencia, por lo menos, que tienen interés, o por lo menos a su manera dialogan a partir del Ni Una Menos, que se les inundó la vida, la demanda y las casas. Claro. Porque muchos analistas, muchos y muchas, que de estos temas no querían saber nada, tienen hijas feministas, tienen hijos trans, digamos. Entonces la casa se le convulsionó, o no tienen, pero sus hijas tienen amigues que son trans, y les quieren y les explican un montón de cosas, entonces les entra por la familia lo que no les entró por los libros o por el diálogo con colegas. Entonces ahí digamos, hay un interés, algunos genuinos y otros porque no se quiere quedar sin mercado, ¿no? Pero bueno, ahí hay que, me parece, dar un diálogo, y es parte de lo que también me gusta hacer, dialogar con gente que genuinamente quiere saber de estas cosas, ¿no? Emma, Diana o la gente de la residencia en terapia ocupacional que se sumó recién, si quieren hacer algún comentario o pregunta, está abierto. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, hola Débora, igualmente ya le respondió en la intro, porque era cómo encontraba a la salud mental, tanto como colegas, psicólogos o psiquiatras, con lo que son las disidencias. Y bueno, yo creo que ahí pasan varias cosas. Primero, que con la salud mental en general. La salud mental es la hija pobre de la salud. Entonces, tiene pocos recursos en general, en todos lados, en el sistema público, en la obra social, en la prepaga. De hecho, yo, como dijo Sandra, ahora estoy a cargo de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental, y entonces estoy trabajando otros temas, que yo estaba como muy, muy tranquila con mis temas de género, y ayer se hizo una presentación sobre consumos problemáticos, y alguien que es adicto no te lo atiende nadie. Digamos, No, y te lo aparte es rebotan muy por todos elitista lados. también. Así es. Entonces, pero incluso la gente que tiene plata, ponele, elitista en muchos sentidos, no solamente plata, sino en el paciente perfecto, ¿viste? Claro. Eso, incluso teniendo plata, se pueden atender, y no hay recursos. Se vio con el tema de Chano, por ejemplo, que te lo atendió mal. Entonces, la salud mental está en crisis, digamos. O sea, hay poco acceso a una atención adecuada en general. Y por supuesto, con el colectivo de las disidencias identitarias y sexuales, hacen agua por todos lados. Muchas veces piensan que solo no discriminar, y no es solo no discriminar, hay que entender de qué se trata. Bueno, se puede no discriminar, pero lo hacemos de forma inconsciente también. Eso por un lado, o sea, podés no discriminar de forma consciente, porque creo que no tienen voluntad, y lo hacen sin darse cuenta. Sin darse cuenta. ¿Pero por qué? Porque no tienen herramientas. Entonces, pueden ser buenas personas, pero si no se forman,